Continuamos en Procetu, nos metemos de lleno nuevamente en nuestro espacio legal. Y ya sabéis que la actualidad manda como siempre. Estamos ya en esos días de Pascua en el que podremos disfrutar de unos días de vacaciones, el que pueda, el que pueda, y hacer esas escapaditas, ¿no?, que teníamos muchos y muchas pendientes. Pero ¿qué pasa cuando en esa escapadita, en esas mini vacaciones de Pascua, pues hay un accidente del tipo que sea, de la índole que sea? Debemos estar muy bien informados, como siempre, de todo lo que puede pasar desde antes de salir de nuestra casa. Como siempre, y para tratar estos temas legales, nos acompaña nuestro abogado de cabecera, Juanjo Grau, desde VIP Abogados. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Bea. Un placer, como siempre, estar contigo y acompañaros en los programas, que la verdad el otro día estaba en Valencia y tienen más audiencia de la que me pensaba. Hombre, claro que sí. Muchísima claro que gente sí. me estaban diciendo, pues he visto tu programa en... Digo, pero toda una planta de hospital que lo hayan visto, sorprendente. Pues oye, eso está muy bien, son muy buenas noticias, Juanjo. Bueno, hablamos de vacaciones, hablamos de tiempo libre, hablamos de que por fin vamos a poder hacer esas escapaditas que teníamos muchos pendientes, pero hoy tenemos la mala suerte de tener un accidente, ¿no? Y esto no es la primera vez que lo tratamos en el programa, pero consideramos que es importante porque muchas veces nos podemos ver en un problemón si no hemos pues atado bien todos los cabos, ¿no?, antes de salir. A ver, cuando hay un accidente ya por sí es desagradable sufrir un percance, pero no es lo mismo tener un accidente dentro de territorio nacional que dentro de la Comunidad Europea, que si se tiene el accidente en Estados Unidos, en Japón o se tiene en África. Lo que siempre he dicho y recomiendo es cuando se contrata un viaje, bien sea online o en una agencia de confianza, es hacer un seguro de viaje que cubra lo máximo posible. Son pólizas muy económicas que luego, por lo menos, aunque no te cubran todo a 100%, sí que te van a dar ese respaldo, ese espacio, esa tranquilidad. ¿Que no es una tranquilidad absoluta? Bien, tampoco es un precio desmesurado, pero por lo menos no te llevas sorpresas, porque una noche de hotel, yo recuerdo hace muchos años, en Centroamérica a unos compañeros les cobraron $3.000 por noche. En función de lo que pase, suele ser bastante cara la sanidad. Y lo mejor es pues tenerla cubierta con una póliza de seguros, y si luego cubre, no cubre, reembolsa, no reembolsa, ya entraremos en otro tipo de objeto de litigio. Pero no será el quedarte desamparado en ese momento si no tienes de tarjeta, que haya gente que tenga que dejarte dinero a saber quién te lo envía, cuándo te llega, que ese es realmente el conflicto. Y siempre que hay un accidente, pues lo primero cuando hay un accidente es la medicina, a un hospital, a un médico, lo más normal posible, porque también te puedes encontrar, como te decía, si esto te sucede en Estados Unidos o te sucede en Europa, pues no pasa nada, pero si esto te sucede en un país en los que los médicos están en la costa o están en las capitales de provincia, pero luego las poblaciones pequeñitas con gente de trabuco, fuego y poco más, pues ahí a lo mejor un chamán sí que encontrarás, pero un médico no. Entonces hay que buscar siempre algo que sea, por lo menos que sea médico, por lo menos que sea hospital y por lo menos que tenga una asistencia básica primaria. Y estos seguros lo que sí que cubren luego es cuando te hacen repatriaciones o por lo menos los gastos esos básicos de dentadura, de, no sé, cualquier herida, percance, roturas, cosas urgentes. Son urgencias, no son cosas distintas. Pero ante todo, estamos hablando de accidentes y lo he cogido por el tema genérico de tener un accidente con el coche, con el barco, con la moto, con el avión, con la bicicleta o incluso caminando o en la piscina del hotel o en el cuarto de baño del hotel. Esto es un tipo de accidentes, pero accidentes no nos centramos solo con accidentes de estos. Hay más tipos de accidentes. Más tipos. Muchos tipos de accidentes, y no solamente son cuando hay unos daños físicos. Pueden haber daños materiales que no sean físicos. Y pueden haber robos de maletas. Y pueden haber que las maletas lleguen abiertas. Y pueden haber que las maletas que han llegado abiertas luego las han cerrado y han metido, cada vez pasa menos, paquetes dentro de las maletas. O sea que accidentes puede haber muchos, y no solamente que afecten a la integridad física o mental, también a la patrimonial. Por eso lo mejor que se recomienda es hacer
Partimos de la base de un seguro. Esto no es la solución, pero por lo menos es para atenuar las consecuencias del posible acontecimiento, que no suelen ser nada agradables. Además, muchas veces esto que hablamos de los seguros, ¿no? La gente piensa, bueno, si no va a pasar nada, si total vamos al pueblo, que no se van lejos, ¿no? Que van a un pueblecito a 400 kilómetros, no va a pasar nada. Ahí es cuando pasa y ahí es cuando te ves en el problema, ¿no? Aunque sea dentro del territorio nacional, dentro de la comunidad valenciana. Pero fíjate, es tan sencillo como lo que ha sucedido últimamente. Se hacen pues un viajito de estos de 4 o 5 días, que no suelen ser muy baratos, vamos, no son baratos, depende de carteras, porque hay gente que le parecerá muy poco y hay gente que le parecerá pues esos ahorritos para hacer este desplazamiento. Y luego llega la anulación por el COVID, o luego llega la anulación por la enfermedad, o luego llega una citación judicial, fíjate, que te citan para dentro de estos días en medio del viaje. Entonces, todo eso que pasa, por lo menos recuperas el dinero que has abonado, y si se anula el viaje, las consecuencias económicas no son tan nefastas. Y estamos hablando de esos pueblecitos cercanos de territorio pues, de la comunidad o incluso nacional, pero si ese viajito tampoco es tan lejos y a lo mejor pasas a la parte sur cuando tocas África, pues las consecuencias pueden ser mucho peores. De hecho, en estos pueblos cercanos yo recuerdo buscar una farmacia en interior y tener que hacer muchos kilómetros con una receta médica, el médico en un lado, la farmacia en otro. Por lo menos la compañía esta de seguros, sea la que sea, sí que te facilitan esa asistencia, ese taxi que te aproxima, ese médico que te hace la receta y esa farmacia que te sirve el medicamento. Quizás tú pagarás el medicamento, pero por lo menos ese médico de esa asistencia para que te haga esa receta, que no estás en tu casa y a saber si están trabajando en esas vacaciones, tu médico de familia, por lo menos lo tienes hecho. Y las consecuencias son bastante satisfactorias cuando tienes esa, digamos, independencia, ¿no? No estar dependiendo de ahora dónde voy, a quién busco, que no te lo dan todo hecho, te quitas panas de encima y disfrutas de tus vacaciones. Pero sobre todo... pienso que es muy importante saber qué es lo que te entra, ¿no? Porque muchas veces en las agencias te dicen, hazte el seguro, que es importante, pero no te llegan a decir qué es la parte que tienes cubierta, ¿no? Yo creo que todos deberíamos llevar esos 3 o 4 o los que sean folios en nuestra maleta, sabiendo si nos pasa algo, ostras, esto sí que lo tenemos cubierto, ¿no? Partimos de la base que los agentes de seguros, que hay muy buenos de muchos años, son agentes de seguros afectos a las compañías o vinculados a las compañías o que trabajan con una compañía. Luego están los corredores, que tienen una formación concreta, y luego están los abogados especialistas en materia de seguros, por decirlo genéricamente. Cada uno dentro de su rango pues tiene unos conocimientos. Evidentemente un abogado tiene más conocimientos que un corredor y evidentemente un corredor más que un agente. Esto es la regla general, aunque habrá gente que sabrán mucho, corredores que sabrán mucho y abogados que sabrán mucho. Pero cuando una persona contrata una póliza, yo te diría que el 99,9% que contrata un seguro de coche, de hogar, de viaje, de salud, ni lo miran. ¿Sabes cuándo lo miran? Cuando le hace Contraté falta. con el banco el día que hice la hipoteca una póliza de vida, y luego la miran y dicen, pero si el banco contraté la póliza por 53.000 y el crédito que hice eran de 55.000, o sea, ya me he dejado 2.000 de diferencia. Y el banco, ¿cuándo te dice que no está bien la póliza? Cuando ya te cobran los 10 años del recibo. Entonces, yo siempre recomendaré ir a un profesional lo más cualificado posible, que tenga una formación muy específica. Y esa agencia de viajes, que suelen ser muy buenas la mayoría, pues si no tienen las cosas claras, pues que consulten a alguien que proceda, no a un corredor de seguros cualquiera, ni a un agente cualquiera, ni a una compañía cualquiera, que vaya alguien de confianza, que lean la póliza. ¿Qué es lo que entra? Regla básica de lo que entra es la asistencia en el viaje. La asistencia tanto puede ser como la grúa, como un servicio de transporte por taxis, por tren, por avión, por barco, en función de donde se encuentre y en función del siniestro que sea. Los gastos médicos. ¿Qué gastos médicos? Con límites de póliza. Gastos médicos, por ejemplo, pues te pueden cubrir gastos médicos hasta 150 euros en temas dentales. Te pueden cubrir gastos médicos hasta 6.000 euros en intervenciones quirúrgicas. Te pueden cubrir gastos hasta 50.000 euros en asistencia a heridos. O sea, todo esto está en la póliza y además es un resumen muy sencillito. Hay que mirarlo.
Hay que mirarlo porque siempre se mira cuando te pasa algo a ver si entra o no entra. Y a prisa y corriendo. O sea, tienes que saber que tienes la póliza y luego te dirán, está la Gold, está la plata y está la bronce. Pues si la Gold vale 50, la bronce vale 45 y la plata 47, pues por 2 euros coge la Gold. Siempre suena por lo menos a mejor. Y la agencia de viajes debe de asesorar bien. En los viajes lo suelen hacer muy bien, pero los seguros tienen que prepararse un poquito, digamos, específicamente para esto y hablar con algún corredor de confianza o con algún abogado de confianza para que les des asistencia y no depender de la asistencia de la compañía, porque la asistencia de la compañía tiene unos parámetros y tiene sus puntitos. Entra, no entra, y yo recuerdo, por ejemplo, situaciones de, es que llevo 4 horas en carretera. Digo, ¿pero qué póliza tienes? O casos de, es que me han anulado el vuelo y estoy en Orlando. ¿Y ahora qué? Y tengo la entrada de los parques, y los parques son muy caros. Y no puedo desplazarme hasta los parques. Y entonces esa póliza que nosotros sí que tenemos inmediatamente, ves que pues cogemos un taxi, te llevamos a un hotel, el hotel te da el servicio, por lo menos el desayuno y el dormir, al día siguiente te vas a los parques y la facturita se la remitimos a la compañía. O llegar a ese aeropuerto en el que se retrasa el vuelo y las maletas están facturadas. Suele pasar bastante. Y dice, no, es que el vuelo está cerrado. Dice, pero si llevamos 3 horas aquí en la cola para facturación y ya han facturado la maleta y cuando tiras a subir no puedes subir, pues porque era, no sé, en otro terminal o porque hay aerolíneas así que son un poco especiales. Entonces, todo eso, si tienes un seguro, por lo menos esa noche de estancia en el hotel, esas pérdidas de tiempo que te ocasionan el coger vuelos después, ese parking que has contratado, que se ha quedado el vehículo un día más o 2 días más. Por culpa de... Todas esas sorpresitas, pues por una suma muy económica, creo que te las puedes quitar de encima. Porque si no, vamos a tener que ir al abogado. Y el abogado, que no estará normalmente cubierto por esas policitas, porque será privado, salvo que tengan algo en el hogar, les va a cobrar el trabajo. Y aunque la primera consulta no la cobremos, luego estos retrasos nos compensan por directiva europea o no compensan por directiva europea. Nos compensan porque son más de 3.500 kilómetros o más de 6.000 kilómetros o son más de 6 horas o más de 3 horas o más de 1 hora. O sea, todo esto es una cosa muy compleja. Ante todo, en resumen y sencillamente, un segurito, cuando se contrata un viaje, es para quedarse lo más tranquilito posible. Exacto. El resto son parches. Exacto. De todas formas, también lo hemos dicho muchas veces aquí en nuestro espacio, Juanjo, ante cualquier accidente, lo primero es siempre ponerse en contacto con vosotros. Por supuesto. Cuanto más pronto, mejor. Sí, además la gente tiene no sé, un poco el error mental de decir, me voy al médico, ya cuando me cure, ya esté bien, ya mira el abogado. No, el abogado tiene que ser desde los primeros momentos, orígenes. Es evidente que la salud es lo más importante y hay que acudir a un hospital cuando uno tiene unas dolencias físicas, pero nada más salga al hospital hay que hablar con el abogado, porque esto hay que encajarlo todo muy bien. Son piezas de puzzle donde tenemos de la contraparte, muy claro la contraparte, profesionales muy buenos que se dedican no a indemnizar, sino a que la indemnización sea lo mínimo posible. Hacen su trabajo tan respetable como el nuestro. Nosotros remamos a favor de corriente por el cliente y ellos reman en contracorriente en contra del cliente. Hay que buscar siempre la máxima indemnización dentro de la legalidad, sin dejar de lado que todos estos o estas o estes o como quieran llamarlos no están para regalarles nada, son compañías aseguradoras, van a indemnizar lo mínimo posible dentro de su legalidad y aún así nos cuesta en ocasiones, muy pocas gracias a Dios, llegar a celebrar juicios. Estos juicios conllevan pues que puedes ganar y puedes perder, hay costas, entonces hay que valorarlo. Entonces, lo más importante no es esperarse que uno esté curado o esté estabilizado, sino lo más importante es llamarnos inmediatamente, bien desde que se acabe el proceso de salida del hospital de urgencias, o si no ha ido a urgencias, nada más del accidente. Daremos una solución o por lo menos las pautas a seguir. Pues ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros, Juanjo? Nos pueden llamar al teléfono 961721067, a través de la página web www.vipabogados.es, correo electrónico juanjosegrauolivert@vipabogados.es o en calle La Vega 8C bajo en Cullera. Como siempre digo, la primera consulta es gratuita, valoraremos si hay cuestión o no hay cuestión, hay caso o no hay caso y en su caso, valga la redundancia, la viabilidad y presupuesto que puede tener.
Pues Juanjo, como siempre, un verdadero placer recibirte en nuestro programa, hablar de las cosas que nos pueden pasar en el día a día y sobre todo de cómo llevarlo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, que tengas un buen día y te esperamos en Prop de Tu nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Bea, y como siempre, no me cansaré de repetir, sentido común. Exacto. Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida.